Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. No es para nadie de nuevo que la marca japonesa Casio nos brinda gran variedad de relojes digitales. Ahora quiero echarle una mirada a este reloj completamente analógico, el cual presenta, creo, una imagen bastante llamativa y robusta, además de una complicación que seguramente es bastante funcional. Pero sin más, pues, vamos a verlo. Dejando de lado parte de su empaque, tendremos el reloj modelo MWA100H1AVEF, el cual nos llega por medio de Amazon y tendrá un precio aproximado de los 42 a los 45 dólares estadounidenses. Aún así dejaré el link de compra en la descripción, por si desean ver más opciones. De ahí noto que nos está llegando con un exhibidor, me parece europeo, ya que yo no había tenido este en el canal o yo no lo había visto, pero bueno. Pues nos llega en una caja de cartoncillo completamente. De ahí tendremos marca del lado derecho, frontal, y del lado izquierdo una línea en azul, la cual recorre toda la caja o todo este empaque, por debajo nada. De ahí en la parte de atrás, pues código de barras, el modelo ya mencionado, MWA100H, más números, y nos indica que en la parte de adentro contiene su manual. De ahí pues simplemente nos restará el retirar esta parte o deslizarlo, sí, así es. Vean, ahí de forma circular con este tono plateado en negro. Pero antes, pues, que tendremos su instructivo en la parte trasera. De ahí, aquí está. Garantía, tarjeta de garantía y lugares donde podemos reportar nuestro reloj. Además de su instructivo como programación y números de módulo 5577. Oye, ese está como pergamino. Lo que nunca leemos, pero a veces sí es importante por cualquier detalle de programación, de cuidados, además de información adicional. Ahora, ¿qué más? Resta pues retirar el reloj. Ya veíamos parte de su carátula y de su dial. Plata y negro, combinación de colores. No tenemos nada más aquí. Quitamos. Aquí está. Wow, qué bonito. Pero ya decía yo, bastante una imagen robusta. Una imagen, se ve una imagen completamente informal. Ahora sí ya dejamos de lado todo el embalaje y podemos apreciar este reloj analógico, movimiento de cuarzo. Está por demás mencionar su correo extensible de resina, cual se siente bastante flexible. Tenemos la mitad, vean, en negro, por encima este plata. Parte de su caja es aquí pulido y por encima parece sí, cepillado. La caja me parece que sí, al tacto es de acero inoxidable. Lo que sí es de plástico es su cristal. Este es de acrílico, no es cristal mineral. Pero bueno, ya lo investigaría a fondo. Se alcanza a apreciar aquí un pulido y un cepillado con protectores en los costados. Ven su corona también en plata, también con su protector. De ahí esta forma que me recuerda también a un reloj G-Shock, el cual hoy no recuerdo el número de modelo o serie, pero bueno, ya aparecerá por aquí. Además, vean, tiene combinación entre números arábigos e índices. Por dentro en formato de 24 horas y 13-14 y por fuera simplemente en 12 horas 12 y 6. Manecillas que no son completas. Me parece que tienen lumen en las puntas, pero lo que algunos tal vez coincidan conmigo es que el lumen perteneciente a Casio es horrible, no dura y realmente no se aprecia muy bien. Déjenme en comentarios quién opina lo mismo. Y bueno, palabra superior e inferior, además de una descripción del botón del lado derecho. De ahí 6 tornillos, se pueden apreciar. No sé si estos son de manera estética o si son para retirar la caja. Y su carátula en negro, porque además de esta versión tendremos una también en correa de resina en negro, pero su carátula en azul y otra que combina esta misma carátula. Me parece que cambia las letras de interiores en cuanto al tono y el extensible este sí es de Armis o de acero inoxidable, el cual va a aparecer aquí. Por dentro no tenemos más que la función analógica, no tiene ninguna otra complicación como horario o alguna otra ventana digital. Su ajuste, retiramos la corona, gira y ponemos la hora y cerramos. Listo y vuelve a iniciar el contador, ¿ok? Y observamos este botón con la indicación de like, entonces, como se verá, pues... Vean, si ahí podemos apreciar el lumen, tanto en manecillas de horas y minutos. Ahora, si presionamos el botón derecho, pues nos aparece esta luz en ámbar con el pequeño foco en la parte de abajo. Vean, sí, no la había visto, se ve bastante bonita, pero incluso se va quitando de manera gradual. Voy a presionar nuevamente y ahí está, se queda. Damos unos segundos y empieza a disminuir. Y de forma rápida aquí colocado en la muñeca, pues lo que ya decíamos al principio, imposible no notarlo, bastante llamativo. Los que lo usemos, pues vamos a sentir su presencia inmediatamente, a pesar de no ser tan pesado. Como ejemplo, mi muñeca tiene un tamaño de 16,5 centímetros, si gustan tomarlo en cuenta.
De todas maneras ya vendré con la reseña completa, con especificaciones y demás, además de cómo se ha comportado después del uso. Pero bueno, ya tuvimos ahí un primer vistazo, una primera mirada a este reloj modelo MWA100H analógico, el cual nos deja pues bastante presencia al tenerlo directamente en nuestras muñecas. Ya sabíamos pues simplemente analógico, por ahí la función de luz, la cual también luce bastante atractiva en ámbar y sobre todo que cuenta con Afterglow, me parece un precio bastante aceptable. Pero bueno, como saben siempre espero sus comentarios, ahí es un excelente foro para expresar su opinión, si ya lo tienen, lo habían visto, qué les parece esta combinación. Además de que si les agradó el video dejen su like, compartan, les ayuda mucho al canal, si no están suscritos lo pueden hacer en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Dejo un link a quien guste apoyar el canal para seguir trayendo más contenido. Les agradezco su tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.